El 11 de marzo de 1974, un soldado japonés emergió de la selva filipina armado con un fusil, 500 cartuchos y granadas de mano. El hombre estaba listo para la guerra y consideraba enemigos mortales a Estados Unidos y sus aliados. Era Hirō Onoda, quien durante 30 años permaneció oculto en la jungla, llevando a cabo ataques terroristas en nombre del Imperio japonés. En esta entrega de Historia Militar, vamos a contarte todo sobre el último soldado en pie de la Segunda Guerra Mundial y qué increíbles motivos lo llevaron a pasar 3 décadas al pie del cañón. Hirō Onoda nació el 19 de marzo de 1922 en Kainan, una provincia situada en la prefectura de Wakayama, en Japón. Vino al mundo en el seno de un imperio enfocado absolutamente en la guerra y en la expansión territorial, por lo que desde chico recibió una educación que proponía al archipiélago nipón como la nación que debía liderar Asia. En 1939, al cumplir 17 años, Onoda viajó a la China ocupada para trabajar. Allí pasó una larga temporada contemplando el inicio de la Segunda Guerra Mundial como un simple empleado. Fue en 1942, cuando cumplió 20 años, que Onoda se alistó en el ejército para combatir contra la avanzada de los aliados en el Pacífico. El hombre fue entrenado como oficial de inteligencia por el Comando Futamata de la Escuela Nakano. Allí no solo terminó el proceso de adoctrinamiento como servidor leal al Imperio de Japón, sino que también aprendió tácticas de supervivencia y otros conocimientos que le resultaron vitales durante su periplo de casi 30 años. Es importante remarcar cómo eran educados los soldados nipones y cuál era la cultura que profesaba el archipiélago. Desde hacía años, el emperador Hirohito proclamaba que la nación tenía que liderar una suerte de liga asiática para contrarrestar la creciente influencia de Occidente. Las naciones de la región debían unirse bajo el liderazgo nipón para poder crecer y florecer. Claro, la idea subyacente era que los japoneses eran superiores a sus vecinos, tanto cultural como militarmente. El continente asiático era una suerte de espacio vital y era su derecho divino aprovecharlo. En este caso, la ideología que promulgaba el Imperio del Sol Naciente tenía puntos de contacto con la del Tercer Reich. Pero regresemos a la increíble historia de Hirō Onoda. On December 26, 1944, Japanese soldiers landed in 4-man teams on the small island of Lubang in the Philippines. Both his commander and Onoda knew this would be a challenging mission. Como indica el video que acabamos de ver, a la corta edad de 22 años, el oficial de inteligencia fue enviado a la isla de Lubang en Filipinas. Las órdenes de Onoda eran realizar una guerra de guerrillas contra los estadounidenses que estaban listos para invadir. Gracias a su formación, el hombre tenía los conocimientos necesarios para efectuar ese tipo de sabotaje tras líneas enemigas. Además, había sido preparado para sobrevivir en un contexto hostil como el de las zonas más salvajes de Filipinas. Sus órdenes también incluían el no rendirse bajo ninguna circunstancia, y en el caso de ser avasallado por el frente enemigo, debía suicidarse antes de caer en sus manos, pero esta era solo la última opción. Su destino era continuar peleando a menos que recibiera órdenes claras de deponer las armas. Cuando Onoda pisó la isla por primera vez, se lo asignó junto a soldados japoneses que habían sido enviados allí con anterioridad. Los oficiales del grupo lo sobrepasaban en rango y no estaban de acuerdo con las propuestas de Onoda para efectuar los ataques sorpresa al frente norteamericano. Pese a la insistencia del oficial de inteligencia, no accedieron a colaborar y no le permitieron llevar a cabo su misión. Esto da cuenta de una terrible falta de comunicación entre los altos mandos nipones y sus subalternos. Los jóvenes eran enviados a zonas remotas con órdenes específicas, pero una vez en destino, nadie les brindaba las herramientas para completar su trabajo. Mientras tanto, Estados Unidos dominaba territorios cada vez más extensos del Pacífico y se acercaba a puntos de gran importancia estratégica en países cercanos a Japón. The teams that landed on Lubang Island were ordered by their commanders to stop the invasion of American troops as much as possible. To do this,
They were to destroy the Lubang airfield and the pier adjacent to the harbor, as well as enemy planes and crews attempting to land. El 28 de febrero de 1945, tropas estadounidenses, junto con personal aliado del Commonwealth de Filipinas, tomaron la isla de Lubang por asalto. Tenían la ventaja material y táctica, ya que los ocupantes de ese territorio ni siquiera esperaban su llegada y fueron sorprendidos por completo. Todos, menos Hiro Onoda, quien había sido ascendido a teniente y aún no había olvidado su misión. Solo el protagonista de este video y otros 3 soldados a su cargo escaparon de las manos de los aliados. El resto murió o se rindió ante el enemigo. Era un panorama para nada alentador, pero aún así Hiro sabía lo que tenía que hacer. Podemos marcar este punto como el inicio de los casi 30 años de resistencia del soldado. Onoda continuó su campaña, viviendo inicialmente en las montañas con esos 3 compañeros que se mantuvieron a su lado. Ellos eran el soldado Yuichi Akatsu, el cabo Yoichi Shimada y el soldado de primera clase Kinshichi Kosuka. La vida en la jungla no era nada sencilla, sobre todo en cuanto a la alimentación. Onoda and his subordinates survived in the wilderness, eating bananas, insects, reptiles, coconuts, and whatever they could find. Sometimes the fruits they gathered, and sometimes the rice and animals they stole from the natives. El equipo vio llegar enormes oleadas de soldados enemigos, quienes plantaron bandera temporalmente en Lubang. Después de un tiempo notaron un cambio en su actitud. Algo importante había ocurrido a los pocos meses del desembarco, en febrero de 1945. La primera vez que Onoda y sus compañeros vieron un folleto que afirmaba que la guerra había terminado fue en octubre de 1945. El papel decía lo siguiente: la guerra terminó el 2 de septiembre de 1945. Bajen de las montañas. El mensaje estaba destinado a aquellos civiles y militares rebeldes que habían huido hacia las zonas salvajes escapando de una potencial captura. Si bien la frase sonaba como una carnada para morder el anzuelo, era totalmente cierto. Para cuando Onoda y sus compañeros leyeron el papel, la Segunda Guerra Mundial no solo estaba concluida en Europa, sino que ya habían sido arrojadas 2 bombas atómicas en suelo japonés, provocando una rendición incondicional de parte del Imperio nipón. Onoda, sin embargo, desconfió del folleto al pensar que se trataba de propaganda aliada. El hombre supuso que no habrían lanzado ese tipo de mensajes si de verdad la guerra hubiera concluido. Aquella no fue la última vez que el frente aliado intentó comunicar que el conflicto estaba finalizado. Hacia el final de 1945 se lanzaron panfletos desde aviones. Los papeles tenían una orden de rendición y una lista de altos mandos japoneses que habían cedido el control aliado. Entre ellos estaba el general Tomoyuki Yamashita. En ese momento, Onoda y sus compañeros llevaban ya más de un año en la clandestinidad, y este prospecto había sido la única prueba que tenían de que la guerra había concluido realmente. El grupo lo examinó para determinar si era auténtico o no, y decidió que era un engaño para forzarlos a asomar la cabeza y ser aniquilados. Más allá del honor y el afán de proteger a la patria, la vida en la jungla era durísima. El clima hostil, sumado a la falta de alimento, pusieron al límite las capacidades de supervivencia de Hiro Onoda y sus hombres. Debieron cazar animales y aprender a diferenciar plantas venenosas de potenciales alimentos. Semejante esfuerzo hizo mella en las lealtades y la cadena de mando. No todos compartían el mismo entusiasmo de Onoda por seguir al pie de la letra las órdenes que le fueron dadas hacía largos meses. Uno de los 4, el joven Yuichi Akatsu, se alejó de los demás en septiembre de 1949 y se rindió a las fuerzas filipinas en 1950 después de 6 meses de vagar por su cuenta. The desperate Philippine government contacted the Japanese government in 1952 based on information received from the surrendered Akatsu. So, new flyers were printed, but this time with a personal note from the emperor and a photo of the families of the missing soldiers. Notes were written and photos were printed,
Then it was distributed by plane. Pese a los intentos conjuntos de ambas naciones, los soldados llegaron a la conclusión de que se trataba de un engaño. Los años en la clandestinidad se fueron acumulando. Durante ese período se sucedieron expediciones que trataban de encontrarlos y les dejaban mensajes instándolos a abandonar esa batalla absurda, en una guerra que solo sobrevivía en su imaginación. Para aquel entonces la guerra había terminado hacía más de 7 años y Japón estaba en plena etapa de reconstrucción, con una presencia constante de Estados Unidos en su territorio. El viejo imperio nipón, con sus costumbres tradicionales y su veneración a la figura del emperador, estaba mutando hacia una nación moderna que posaba sus ojos en Occidente. Mientras esto ocurría en el archipiélago, en las selvas de Filipinas los 3 soldados trataban de llevar a cabo su misión original, la guerra de guerrillas. Onoda y sus 2 compañeros enfocaron sus esfuerzos en atacar a pescadores y agricultores locales, entendiendo que cortar el suministro de alimentos era la mejor forma de golpear al enemigo. Es por esto que destruyeron botes de pesca y quemaron campos donde se sembraba arroz. Era una mezcla de terrorismo e insurgencia que pronto les valió ganar un nuevo enemigo. Ahora no era ni el gobierno filipino ni los estadounidenses quienes querían acabar con los japoneses rebeldes. Eran los trabajadores locales, furiosos de perder sus herramientas de trabajo y sus cosechas. La tensión escaló a tal punto que los agricultores adquirieron armas de fuego. Así fue que el soldado Shimada recibió un disparo en la pierna durante un tiroteo con pescadores locales en junio de 1953, tras lo cual Onoda lo cuidó durante varias semanas hasta que se curó. Esto resultó especialmente complicado, ya que no solo no contaban con medicina ni calmantes. Además, estaban expuestos a las inclemencias de la jungla, con el riesgo constante de una infección mortal. Sin embargo, los conocimientos médicos de Onoda fueron suficientes para salvarle la vida a su compañero, al menos por un tiempo. El 7 de mayo de 1954, Shimada murió por un disparo efectuado por un grupo de búsqueda que trataba de detener a los japoneses, luego de repetidos ataques contra el ganado y las plantaciones. El 19 de octubre de 1972 murió el compañero restante de Onoda, Kinshichi Kosuka, quien fue abatido por 2 disparos de la policía local. El enfrentamiento se desató cuando los soldados japoneses rebeldes quemaban el arroz recolectado por unos agricultores. Como te anticipamos, esa era una de las actividades guerrilleras para socavar la supuesta fuerza de los aliados. Aunque Onoda había sido declarado oficialmente muerto en diciembre de 1959, la muerte de Kosuka sugirió que era probable que aún estuviera vivo, por lo que se enviaron grupos en su búsqueda, aunque ninguno lo logró. Mientras él incendiaba bolsas de granos y combatía a los tiros con agricultores y pescadores, afuera en el mundo, Japón se acercaba cada vez más a Estados Unidos, luego del auge de la Guerra Fría y la carrera espacial con la Unión Soviética. Digamos que desde su escondite en la selva, Onoda había quedado bastante desactualizado en cuanto a geopolítica mundial. El soldado hubiera continuado así, convencido de su guerra solitaria, de no ser por un encuentro totalmente fortuito. El 20 de febrero de 1974, Onoda se encontró con un estudiante japonés. Su nombre era Norio Suzuki y estaba viajando por el mundo en búsqueda de 3 cosas: el teniente Onoda, un panda y el mitológico abominable hombre de las nieves, una suerte de pie grande del Himalaya. Onoda y Suzuki se hicieron amigos, pero aún así el soldado nipón se negaba a rendirse, diciendo que primero debía recibir órdenes de un superior. La dura educación imperial aún tenía efecto sobre la mente de Onoda, quien era incapaz de tomar una decisión por su cuenta, aun cuando era evidente que la guerra había terminado hacía décadas. Afortunadamente, el estudiante estaba decidido a ayudarlo a entrar en razón.
Suzuki volvió a Japón con las fotografías en las que aparecía junto a Onoda como prueba de su encuentro, y el gobierno localizó a su superior, el comandante Yoshimi Taniguchi, quien se había convertido en un bibliotecario. Sorprendido por la noticia de que uno de sus antiguos subalternos aún no había depuesto las armas, Taniguchi voló a Lubang el 9 de marzo de 1974. Cuando llegó a Filipinas, fue trasladado hasta la zona rural en la cual solía aparecer su antiguo soldado, y mediante un altavoz informó de la derrota de Japón y ordenó la rendición incondicional. Según contó el propio Onoda, tras escuchar las órdenes, pensó que se trataba de palabrería barata y que después el comandante le anunciaría las verdaderas órdenes. Pero cuando pasó el tiempo y vio que no se trataba de ninguna estratagema, por fin comprendió que habían perdido la guerra. Repentinamente todo se ennegreció. En mi interior se desencadenaron los furores de una tempestad. Me sentía en ridículo por haber tomado tantas precauciones y experimentado tanta tensión durante el recorrido hasta el puesto. Y lo que era peor, ¿qué estuve haciendo durante todos aquellos años? El teniente Onoda surgió de la selva a casi 30 años del final de la Segunda Guerra Mundial y aceptó las directivas de su superior. En ese momento entregó su uniforme y su espada, junto a su fusil tipo 99 Arisaka, todavía en condiciones de funcionar. También contaba con 500 cartuchos y varias granadas de mano. El hombre aún tenía los medios para llevar a cabo esa guerra de guerrillas. This is the moment in March 1974 when Lieutenant Hiro Onoda finally walked out of the Philippine jungle, 29 years after the end of World War II. For nearly 3 decades, he had resisted all attempts to persuade him the war was over. A pesar de que había matado a una treintena de habitantes de la isla Lubang y participado en varios tiroteos con la policía, se tuvieron en cuenta las circunstancias únicas de su caso, por lo que Onoda recibió un indulto del presidente filipino Ferdinand Marcos. El Japón al que regresó Onoda era muy diferente del que había partido 3 décadas atrás. Ahora su país se oponía mayoritariamente al militarismo e imperialismo que habían protagonizado la historia 30 años antes, conquistando a sangre y fuego grandes extensiones del Pacífico. El emperador Hirohito seguía en el cargo, pero al frente de una monarquía constitucional. No solo eso, sino que había perdido hasta la condición de divinidad. Onoda fue tan popular tras su regreso que algunos coterráneos lo impulsaron a presentarse como candidato a la asamblea de su país, uno de los organismos políticos más importantes. También publicó una autobiografía titulada Sin rendirse, mis 30 años de guerra, poco después de su entrega. En esas páginas detalla su vida como combatiente de una guerra que hacía tiempo que había terminado. A continuación veremos imágenes filmadas durante el regreso del héroe a su tierra natal. 午後2時40分、小野田さんは生まれ故郷の海南市に到着。ここで海南市役所の200メートル手前でバスを降りた小野田さんは手を振りながら歓迎に応えていましたが、熱狂した群衆に取り囲まれ、警官に守られながらの行進。 Onoda no estaba contento con el hecho de ser objeto de tanta atención y estaba preocupado por lo que consideraba como debilitamiento de los valores tradicionales japoneses. Es que el país del que él había partido en 1944 ya no existía. En abril de 1975, Onoda siguió el ejemplo de su hermano mayor, Tadao, y emigró de Japón con rumbo a Brasil, donde se dedicó a la cría de ganado. Se casó en 1976 y asumió un papel de liderazgo en la comunidad japonesa local. Si bien pasaba gran parte del año en suelo latinoamericano, el veterano nipón se mantuvo al tanto de las noticias de su país, preocupado por la degradación cultural y el avance de los valores occidentales. La gota que rebalsó el vaso cayó al leer acerca de un adolescente japonés que había asesinado a sus padres en el año 1980. Impactado por esa noticia, Onoda regresó a su país natal en 1984 para establecer la Escuela de Naturaleza de Onoda, campamento de educación para jóvenes situado en distintos lugares en Japón.
Era un intento de recuperar ese orden y disciplina que recibió durante su etapa como alumno en las instituciones militares del imperio. Finalmente, el veterano falleció el 19 de marzo de 2014 en Tokio a los 91 años. A continuación escucharemos una de las últimas entrevistas que brindó, reivindicando sus esfuerzos en la jungla. Every Japanese soldier was prepared for death, but as an intelligence officer, I was ordered to conduct guerrilla warfare and not to die. I had to follow my orders as I was a soldier. La historia de Hiroo Onoda se volvió legendaria. Después de todo, fue uno de los últimos soldados de la Segunda Guerra Mundial en deponer sus armas, y por mucho el más activo de todos. Durante 3 décadas se encargó de perpetuar su causa, incluso cuando todas las señales indicaban que ya no había motivo para luchar. Para algunos japoneses era símbolo de obediencia, lealtad y orgullo, algo que ya no existe en la isla. Para otros se trataba de un fanático que malgastó su vida combatiendo con fantasmas, como Don Quijote contra los molinos de viento. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Hiroo Onoda fue un uniformado leal o un pobre iluso? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres conocer más relatos fantásticos sobre eventos bélicos del siglo XX, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de cada una de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.